buenas tardes con nosotros la doctora Ada Monzón. Un aplauso para ella. Viene todos ustedes. Para acá, para acá. Ok. Ada, nos han dicho que va a llover y que un montón. Déjame no tapar el radar. Ok. Ok, esta es la lluvia que ya cayó o la que va a caer. Esta es la que ya cayó. O sea, que está lloviendo un montón. Sí, aquí te pongo esta vaina aquí. Ok. Sí, está rojo. Ok, Ada, pregunta. Perdóname, voy a quitar esto un momento. Ok. Ok. Todo esto es la zona de nubosidad. Yo estoy preguntando, ¿ven? Ok. ¿Qué es lo que pasa? Es que he visto gente que está quejándose que no ha llovido nada. Y hubo unos analistas que escuché decir que no ha llovido en estos días, contrario a lo que había dicho, ¿verdad?, el Servicio Nacional y los meteorólogos en Puerto Rico. Y yo decidí preguntarle a la doctora en esa vaina. Ok, doctora, cuéntenos, ¿ha llovido? Bueno, realmente aquí lo que estamos viendo principalmente es el modelo. Hay varias cosas. Número uno, hay una vigilancia. Te lo pongo. Mira, ahora. hay una vigilancia de inundaciones repentinas que está en efecto ya desde esta tarde. Realmente no es que era antes de, es desde esta tarde en adelante. Y de estos próximos días es mañana sábado, el día del evento más significativo. Las áreas donde va a llover más va a ser en el sur y en el este de Puerto Rico. Que está súper saturado. Exactamente, es una zona súper saturada y de por sí nosotros tenemos que pensar en varias cosas. Los fenómenos que están presentes, la situación de vulnerabilidad, las cantidades de lluvia que pueden caer, cómo van a estar las condiciones del mar, porque este fin de semana hay muchos eventos especialmente relacionados a surfing y por otro lado... otra cosa importante que no, y esto, perdón, pero tengo que decirlo, que si no se ha recogido material vegetativo, pues ya usted sabe que eso significa que la inundación es más grande. Además de que nuestros ríos están lacerados, o sea, tú ves el ensanchamiento, sobre todo en algunas de las partes de las cuencas de los ríos a consecuencia de las lluvias pasadas. Tienes muchas laderas, muchos lugares en las carreteras del interior de la isla. Coge el caso de Jayuya, Sabana Grande, Orocovi, Morovi, donde tienes muchas de las laderas de las carreteras que están o con derrumbes activos o que pueden caer rápidamente porque ya ocurrió. Así que ahora mismo el pronóstico es el siguiente, de que en las próximas 72 horas, esto fue basado desde las 6 de la mañana, entonces tuviéramos de 8 a 10 pulgadas de lluvia aproximadamente en el área del sureste de Puerto Rico. No es que van a caer todas a la vez, pero por ejemplo, ahora mismo han caído de 1 a 3 pulgadas entre Santa Isabel y la zona de Ponce. Ayer cayeron 4 pulgadas de lluvia tan solo en la zona de Adjuntas. Y ya en el día de hoy tuvimos también un área justo al sur de Puerto Rico entre 6 a 8 pulgadas. Ya, ahora pues. Entre 6 a 8 pulgadas fuera de la costa. Así que, o sea, que ya ha caído, para que no cayeron en tierra, pero ha caído 6 pulgadas de lluvia ahí. Exactamente, desde la medianoche. Así que cuando tú tienes una atmósfera que está así tan fértil, tú tienes que levantar la bandera ante una posibilidad de que algo similar ocurra sobre tierra. No hay forma de saber dónde van a caer realmente esas lluvias o si va a ser más, porque dependemos de la formación de una vaguada que está ahora mismo hacia el norte del área de Puerto Rico, de la República Dominicana y de la Española. Así que en esta zona en particular es donde se está tornando muy fértil y dependiendo de dónde caiga esta baja presión, si es acá, entonces ¿dónde va a caer la banda de lluvia? Si esa banda de lluvia va a ser aquí, si esa banda de lluvia va a ser acá o si esa banda de lluvia va a ser acá, depende entonces de las cantidades de lluvia que vamos a tener. Este no es el típico patrón que vemos durante la parte pico de la temporada, donde tenemos ondas tropicales que se ponen muy robustas y pasan. En este caso es un sistema no tropical porque es de una vaguada polar que viene hacia acá. Pero mira lo curioso, esta baja presión tiene ahora mismo, cuando se forme, porque todavía no se ha formado, un 40% de probabilidad de desarrollo. Y ya se levantó bandera para Florida, porque este fenómeno puede estar alcanzando la costa este de Florida como tormenta tropical. Como tormenta tropical la semana que viene. Así que esto es lo que va a determinar cuál va a ser el panorama de lluvias en Puerto Rico y por eso
no es que usted va a quitar sus planes del fin de semana, la vida continúa porque esto no es un huracán. Sencillamente que tenga cautela, que esté pendiente a los boletines, que si en su comunidad comienzan a haber inundaciones o usted empieza a ver derrumbes, usted tiene que tener más cuidado de lo normal, saber lo que todos debemos de conocer en este punto, que es no cruzar áreas de inundación. Ok, Ada, perdóname. ¿Puedo sentarme con Ada ahí un momento? Ven acá, siéntate aquí un momento, por favor, con nosotros. Claro. Me prestas el... Muy bien, Sí, muchas para gracias. no llevármelo. Ok. Ada, una pregunta, se dice que en Estados Unidos los meteorólogos la pegan bien brutal y aquí no. Este es un momento, ponme por favor el tag, momento íntimo con Ada Monzón. Ay, Dios Padre. Ok, Ada, una pregunta. Se dice que ella y que la pegan y aquí no. Es diferente. ¿Es verdad que ella la pegan más que acá? No, lo que sucede, mira, es lo siguiente. En la meteorología de latitudes medias es muy diferente a la meteorología tropical. En el trópico, es más, los meteorólogos que se dedican a trópico y sobre todo a áreas de montaña son los más respetables porque son las personas que aceptan los retos mayores en términos de un pronóstico del tiempo. Y no le tienen miedo a la naturaleza. O sea, que le pagan más a los que... No es cuestión de dinero, es cuestión de que... de la Hidalgo no adrenalina estamos que pidiendo aumento de provoca. sueldo, pero los de aquí, ¿sabes? Son más... No, es diferente. O sea, la meteorología polar es diferente a la de latitudes medias o a la meteorología tropical. Es igual que si a lo mejor un abogado pues se incorpora en ciertas áreas y se hace especialista en unas o en otras, o un médico se hace especialista en Ok, unas pero áreas. lo que en quiere otras. decir es que si yo soy, ¿verdad? En este caso ustedes que son físicos, porque eso es lo que estudian, ¿no? La meteorología es física, matemática. Si yo estudié esa matemática para el trópico, es más difícil que hacerlo en un continente. Claro, porque los intercambios de calor son diferentes que cuando tú estás hablando de latitudes medias. En el caso del Atlántico, por ejemplo, es una zona donde los datos son menores porque no tenemos tanta instrumentación como cuando tú lo comparas en una red tan amplia continental como es el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, versus lo que tú tienes aquí en el trópico, que lo que tienes es Puerto Rico, la República Dominicana, tienes las Antillas, pero tienes ese espacio gigantesco al norte, al sur, al este y al oeste, y eso pues hace más difícil el pronóstico. Pero nosotros hemos mejorado muchísimo a través de los años. Pero lo que significa es que los globos de prueba que se pueden lanzar en los estados, acá no se pueden lanzar porque no hay tierra antes, o sea, no hay suficiente tierra. Pongámosle que pronosticar el tiempo en Estados Unidos, por ser un continente, es más fácil porque puedes lanzar estos famosos globos atmosféricos, ¿no? Versus acá, que puedes estudiar mucho más, tiene mucho más datos que acá. Exactamente, las radiosondas, que son esos instrumentos a que te refieres. Yo decía globo, pero ella dice radiosonda, ¿ves? Es lo mismo, le hablamos igual, lo único que ella lo pone más... Se llaman los más radiosondas técnico. porque te dan un perfil vertical de la atmósfera donde tú tienes datos de presión, humedad y vientos en diferentes capas de la atmósfera hasta que ese globo, ¿verdad? Se explota, pero realmente no es el globo el que hace el trabajo es el instrumento que lleva el globo. Y en Estados Unidos hay una red completa, así que tú puedes hacer la trayectoria, por ejemplo, de una masa de aire fría, hasta dónde se va deformando o la inestabilidad de esa masa de aire, pero aquí en el trópico no es así porque son muy pocas las estaciones que tenemos para tener ese tipo de O sea instrumentación. que mientras en los estados se tienen cientos de globos con millones de datos, aquí tenemos básicamente un escenario de mucha menos información. Mucho menos información, pero a la vez trabajamos mucho con satélite. El satélite entonces puede ofrecerte datos estimados. Fíjate que cuando hablamos en la temporada de huracanes, de ondas tropicales o ciclones que se forman al este de las Antillas, se habla de estimado, porque no es hasta que entra el avión cazahuracán, que es cerca de la longitud 55 grados oeste y nosotros estamos en la 66, o sea que entonces puede entrar el sistema y hacer una verificación. En Puerto Rico los meteorólogos tenemos un 80% en verificación de los pronósticos y eso es muy bueno, considerando aún las limitaciones que tenemos. Ok, por último, yo sé, me está regañando que tengo que cortar, pero es la última pregunta. ¿Es verdad que los meteorólogos de Cuba son de los mejores del mundo?
son extraordinarios. O sea, uno de mis mejores amigos es el doctor José Rubiera y es una persona extraordinaria. Y ella tiene más información que acá porque en parte nosotros le compartimos nosotros. No, y recuerda que la isla también es más grande, también tienes muchos datos, pero ciertamente, al igual que ellos tienen una cadena de radares extraordinaria. En Puerto Rico hay un radar, allá hay más de 8 radares a través de la isla. O sea, que tenemos... o sea, no podemos comparar la persona que es capacitada, educada y que tiene experiencia, no importa en el lugar del mundo donde tú lo pongas, va a ser una persona exitosa en cualquiera de las carreras. Así que la meteorología es buena en Cuba, es buena en Puerto Rico, es buena en la República Dominicana y es buena en Estados Unidos. Pues ahora sí voy a hacer la pregunta incómoda. Y una pregunta, ¿quién dice el pronóstico? ¿Es el Servicio Nacional de Meteorología? ¿Es el Centro de Huracanes? ¿Es Ada Monzón? ¿Es los compañeros de otro canal? ¿Quién dice por aquí por donde nos parte? O sea, ¿quién determina eso? No, fíjate, en el caso de huracanes, la responsabilidad legal es del Centro Nacional de Huracanes, no es del Servicio Nacional de Meteorología. O sea, que tú no puedes decir, yo creo que por aquí es que va y nos va a partir por aquí. Yo puedo hacer una opinión formada del pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, pero generalmente estamos en consenso porque al fin y al cabo ellos tienen toda la instrumentación, igualmente todos los recursos para hacer el mejor pronóstico posible. Así que sí, en base al pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, pero en el pronóstico diario, el Servicio Nacional de Meteorología hace su pronóstico, yo hago mi pronóstico, en los diferentes canales. La gente prefiere a Ada Monzón en Guapa que a otros canales, entonces la pregunta era para saber si es por algún... ¿Deja algo incómodo aquí? No. No, está bien. Entonces, pues yo quería saber si es por alguna razón. No. Es que el otro día fui a Cigar House, una amiga mía allí, y me dice, yo pongo Guapa para ver a Ada Monzón. Y yo le decía, no para ver a Jay, no, para ver a Jay, no. Para ver a Ada Monzón. Y yo preguntaba que por qué, y me dice, no, porque ella da el pronóstico más certero. Y yo decía, pero si yo doy el pronóstico leído del Centro Nacional de Huracanes, ¿no es igual? No es igual. Cualquiera se puede... Cualquiera se puede poner aquí ahora mismo y hablar de latitudes, longitudes, pero tú demuestras a través de los años, número uno, la empatía y el interés. Y eso realmente siempre va a ser la diferencia. Tú siempre vas a confiar en ese médico que te va a cuidar más que cualquier otra persona. Y eso hace la diferencia. Un aplauso para Ada Monzón. No, Ave María, eso. Para Jay.